at his first World Finals. Whoa, wow. Much needed. Boy, yeah. En la arena del rodeo hay caídas y luego están esos choques que te congelan la sangre. Golpes brutales, escenas que arrancan un grito de ¡Dios mío! Y que jamás se borran de la memoria. Hoy reviviremos 20 de esos momentos extremos de la monta de toros. Vamos allá. Número 20. Jess Lockwood. Work on this bull. I've been 100% wrong. Today I'm gonna keep it up. I'm taking the bull. Doble campeón mundial. Es un nombre que normalmente inspira admiración. Pero en esta ocasión protagonizó un momento que nadie olvidará. Estaba frente a un toro de enorme potencia que desde el inicio lo descolocó. Lockwood intentó aferrarse, pero en un segundo el animal lo proyectó al aire como un muñeco de trapo. Cayó sobre la espalda y el toro lo pisó en el costado. El público quedó en silencio cuando Jess apenas podía respirar. La arena se llenó de paramédicos mientras él se retorcía. Aunque sobrevivió y regresó después a competir, esa noche demostró que ni los campeones están a salvo de los Dios mío que este deporte guarda bajo la manga. Número 19. Neil Holmes. Neil siempre fue un jinete con garra, un luchador incansable. Pero enfrentarse a un toro de casi 1 tonelada lo llevó al límite. En esta monta parecía que tenía el control, aguantando giro tras giro, cuando de repente el animal cambió de dirección y lo sacudió hacia adelante. Neil salió disparado y su cabeza golpeó la tierra con una fuerza brutal. El impacto resonó en toda la arena. Por unos segundos quedó completamente inmóvil y el público temió lo peor. Los bullfighters entraron en acción para alejar al toro, y cuando finalmente Holmes movió la mano, la multitud estalló en aplausos de alivio. Fue uno de esos momentos que hacen entender lo frágil que puede ser la línea entre competir y quedar marcado de por vida. Número 18. Ben Jones. Whoa. Ben Jones era conocido por su valentía, pero aquel día su nombre se asoció con el terror. En la salida de la compuerta, el toro no solo lo sacudió, lo catapultó hacia atrás y luego lo persiguió sin piedad. Ben trató de cubrirse con los brazos, pero el toro lo embistió directamente en el pecho. El aire se le fue de los pulmones en un instante. Los bullfighters corrieron, arriesgando su vida para distraer al animal, mientras Ben yacía en la arena. El público vio cómo el australiano se retorcía del dolor, llevándose las manos al torso. Los médicos lo sacaron en camilla y aunque volvió tiempo después a la competencia, ese momento quedó grabado como uno de los más violentos de su carrera. Número 17. Mike White. Mike White, un veterano con años de experiencia, pensaba que ya había visto todo. Pero esta monta probó lo contrario. El toro lo lanzó en seco, directo contra la puerta metálica. Su cuerpo rebotó como si fuera un muñeco y quedó desorientado. Cuando intentó levantarse, el toro regresó y lo pisoteó en el hombro. El crujido fue tan fuerte que incluso desde las gradas se escuchó. El público gritó horrorizado. Los médicos entraron de inmediato y Mike, con el rostro desencajado, fue llevado a revisión. Ese día quedó claro que en la PBR la experiencia no siempre te protege. Un segundo de mala suerte basta para convertir la arena en un campo de guerra. Número 16. Claudio Crisostomo. El brasileño Claudio Crisostomo siempre fue un jinete aguerrido, pero aquel día el destino lo tenía preparado para un Dios mío en toda regla. Apenas abrió la compuerta, el toro salió con un giro endemoniado que lo mandó de cabeza contra el suelo. La caída fue tan seca que el público se estremeció. Pero lo peor vino después. El animal lo pisó en la cadera, dejándolo paralizado por unos segundos. Los paramédicos lo rodearon mientras Claudio intentaba mover las piernas. Los aficionados rezaban en silencio. Finalmente, logró ponerse de rodillas, pero con un dolor evidente que le impidió continuar. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser un jinete bajo el peso de un toro. Número 15. Marcus Mariluch. But because of the crazy amount of pressure at his first World Finals. Whoa, wow. Mariluch enfrentó uno de los momentos más horribles de su carrera cuando un toro de movimientos impredecibles lo lanzó con violencia al suelo. Su pierna quedó atrapada entre la cuerda y el lomo del animal, arrastrándolo por toda la arena. Cada segundo parecía eterno, con Marcus golpeando contra la tierra como un muñeco de trapo incapaz de liberarse.
Los bullfighters luchaban por cortar la cuerda mientras el toro lo arrastraba en círculos. El público, con el corazón en la boca, observaba cómo parecía un cuerpo inerte siendo sacudido sin piedad. Finalmente lograron soltarlo, pero Marcus quedó tendido, sangrando y con varias costillas rotas. Esa imagen, la de un hombre siendo arrastrado como un cadáver, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de toda la temporada. Número 14. Cody Nance. El nombre de Cody Nance siempre estuvo ligado al riesgo, pero aquella vez superó cualquier expectativa de peligro. En plena monta, el toro giró de manera tan violenta que lo arrojó por encima de los cuernos. Cody salió volando y cayó de cabeza. El casco absorbió parte del golpe, pero el resto lo sintió todo su cuello. El público se quedó sin aliento al ver cómo el jinete permanecía inmóvil unos segundos. Cuando al fin se movió, fue claro que estaba aturdido, tambaleándose como si no supiera dónde estaba. Los paramédicos lo asistieron mientras el público aplaudía, agradecido de que siguiera con vida. Fue un momento que dejó claro por qué este deporte puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Número 13. Oichi Yabu Harris. Harris, un 4 veces campeón mundial, es conocido por su fuerza y temple, pero incluso los gigantes caen. En esta ocasión, el toro salió como un torbellino. Yadabe aguantó los primeros giros, pero al tercer movimiento fue lanzado por los aires. Cayó mal, torciéndose el brazo de una forma que hizo gritar de horror a todo el público. El brazo quedó colgando de manera antinatural, y Harris, con el rostro desencajado, trataba de incorporarse. Los médicos corrieron, inmovilizaron la extremidad y lo sacaron de la arena. Fue un recordatorio cruel de que ni los más grandes están exentos de los momentos que te hacen decir «Dios mío». Número 12. Ross Coleman. Ross Coleman fue uno de los vaqueros más respetados de la PBR. Su estilo era agresivo, siempre dispuesto a darlo todo. Pero eso también lo ponía en situaciones donde la línea entre la gloria y el desastre era muy fina. En este caso, enfrentaba a un toro conocido por su fuerza bruta. Desde la salida, Ross parecía en control, marcando el ritmo de la monta, hasta que el animal dio un giro inesperado que lo sacudió de forma brutal. Ross voló varios metros y aterrizó con la cabeza golpeando la tierra. El casco se partió por un costado y la arena quedó en silencio. El público pensó lo peor al verlo inconsciente por unos segundos. Los bullfighters formaron un muro humano para mantener al toro lejos mientras los paramédicos entraban corriendo. La tensión era insoportable. Cuando Ross finalmente levantó un brazo, la multitud rugió de alivio, pero la imagen del casco roto fue suficiente para que todos entendieran lo cerca que estuvo de una tragedia irreversible. Número 11. Ty Pozzobon. El canadiense Ty Pozzobon era un jinete con talento natural, uno de esos que parecían hechos para la monta. Pero también protagonizó uno de los momentos más dolorosos de ver. En plena monta, el toro lo lanzó hacia adelante, directo contra los cuernos. El impacto en el casco fue tan fuerte que Ty cayó inconsciente de inmediato. El público quedó paralizado, viendo cómo el cuerpo del jinete se desplomaba como un muñeco sin vida. Los bullfighters hicieron lo imposible para distraer al animal, mientras el equipo médico atendía al canadiense. Lo sacaron en camilla, con el público en silencio total, rezando por su recuperación. Ty sobrevivió y siguió compitiendo un tiempo, pero ese momento mostró lo cruel que puede ser este deporte. Años después, su historia trágica terminaría de manera aún más dolorosa, y muchos recuerdan que aquel golpe fue uno de los puntos de quiebre que marcaron su vida. Número 10. Cody Lostro. Got him handled. El campeón mundial Cody Lostro era considerado uno de los más consistentes, pero incluso él vivió un episodio que hizo gritar «Dios mío» a todos los presentes. En plena monta, parecía que iba a completar los 8 segundos, cuando el toro, en un último esfuerzo, lanzó un giro seco que lo sacó de equilibrio. Cody salió volando y aterrizó justo debajo del animal. Lo pisó con toda la fuerza en el abdomen. La multitud vio cómo el cuerpo de Cody se doblaba de una forma antinatural. Los paramédicos entraron de inmediato y mientras lo revisaban, la cámara mostró el gesto de dolor en su rostro, un sufrimiento casi indescriptible.
Aunque logró recuperarse con el tiempo, la imagen de un campeón mundial retorciéndose de dolor en la arena quedó grabada como uno de los momentos más oscuros de la PBR. Número 9. Justin McBride. Justin McBride es un nombre legendario dentro de la PBR, uno de los jinetes más exitosos de todos los tiempos. Pero incluso las leyendas viven su propio infierno en la arena. En esta ocasión McBride salió decidido a dominar, y al principio parecía que iba camino a otra de sus montas icónicas. El toro, sin embargo, tenía otros planes. Con un movimiento brusco lo lanzó hacia un costado, y Justin aterrizó mal, golpeando el hombro contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que la articulación se dislocó al instante. Justin trató de levantarse, pero su brazo colgaba de manera extraña. El público se estremeció al verlo intentar mantenerse de pie mientras los médicos corrían hacia él. Fue uno de esos instantes en que la vulnerabilidad de una leyenda quedó expuesta, recordando que ningún título ni récord protege a un jinete del peligro implacable de un toro. Número 8. Aaron Roy. El canadiense Aaron Roy es sinónimo de coraje. Su historia de vida y superación ha inspirado a miles, pero su camino estuvo marcado por un Dios mío inolvidable. Durante una competencia, Aaron fue lanzado con tanta violencia que su espalda impactó contra la tierra en un ángulo imposible. El público quedó en shock al ver cómo no podía moverse. Los paramédicos entraron de inmediato y confirmaron que había una lesión seria en la columna. El silencio en la arena era sepulcral. Aaron fue sacado en camilla y trasladado al hospital, donde más tarde se supo que había sufrido una fractura que lo dejaría paralizado temporalmente. Lo increíble fue que, con el paso del tiempo y una rehabilitación titánica, logró volver a competir, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Pero esa primera imagen, la de un hombre inmóvil en la arena, sigue siendo uno de los momentos más duros que la PBR ha mostrado al mundo. Número 7. Colby Yates. Colby Yates siempre fue un jinete aguerrido, conocido por no dar un paso atrás. Pero en esta ocasión, la suerte no estuvo de su lado. Apenas abrió la compuerta, el toro salió con un brinco explosivo que lo descolocó. Colby intentó recuperar la posición, pero terminó siendo lanzado por encima de los cuernos. El público vio cómo caía de cabeza, y el impacto fue seco, aterrador. El casco absorbió parte del golpe, pero Colby quedó aturdido, tambaleándose como si caminara en otra realidad. Los bullfighters lo rodearon mientras el animal seguía intentando embestir. La multitud, entre gritos y gestos de horror, no sabía si aplaudir por su valentía o rezar por su salud. Finalmente fue llevado al hospital para evaluar daños neurológicos. Aunque regresó después a la competencia, aquel momento se convirtió en una de esas escenas que nadie quería volver a ver. Número 6. Cage Gay. Justin McBride. Cage Gay protagonizó uno de los momentos más impactantes de toda su carrera, un instante que literalmente dejó a todos con la boca abierta. En plena monta, parecía tener todo bajo control, resistiendo los giros violentos del toro, pero en un movimiento repentino fue lanzado hacia adelante y cayó justo delante del animal. El toro lo embistió con los cuernos, levantándolo en el aire. El cuerpo de Cage se dobló de manera espeluznante antes de caer como un saco al suelo. Los bullfighters corrieron desesperados para salvarlo, mientras el público gritaba de pánico. Cage yacía inmóvil, y la tensión era insoportable. Cuando al fin movió un brazo, el público estalló en aplausos de alivio, aunque estaba claro que había sufrido un daño grave. Lo trasladaron de urgencia al hospital, donde se confirmó que tenía múltiples fracturas y contusiones internas. Fue uno de esos momentos que mostraron con crudeza lo frágil que puede ser la vida en este deporte, y por qué tantos espectadores lo definen como una mezcla entre espectáculo y tragedia. Número 5. Matt Triplett. He had a couple great corrections there. Matt Triplett es uno de esos jinetes que siempre ha cargado con la etiqueta de valiente. Un hombre que no retrocede ni aunque el toro parezca un tren desbocado. Su momento de Dios mío ocurrió en un campeonato lleno de tensión, cuando se enfrentó a un toro conocido por derribar a casi todos los que se le subían. Desde la salida, Matt parecía estar en sintonía con el animal, ajustando el cuerpo con cada giro, aferrándose con una determinación feroz. El público estaba convencido de que iba a completar los 8 segundos. Pero a falta de apenas un instante, el toro dio un giro inesperado que lo sacó de balance. Matt salió disparado por los aires y el aterrizaje fue brutal. Cayó sobre un hombro y la clavícula se partió de inmediato.
Lo que lo hizo inolvidable no fue solo la caída, sino el hecho de que el toro lo pisó en el abdomen en la misma secuencia. El grito colectivo de los espectadores llenó la arena. Matt fue atendido rápidamente y llevado al hospital. Aquella imagen, la de un jinete prometedor golpeado 2 veces en cuestión de segundos, se convirtió en símbolo de lo despiadado que puede ser este deporte. Número 4. Rubens Barbosa. Bo's in trouble and he's gonna get. Oh! Oh Wow! Rubens Barbosa, de Brasil, era un jinete respetado por su potencia física y estilo agresivo. En esta ocasión, su nombre quedó marcado en la historia con un instante espantoso. Apenas abrió la compuerta, el toro salió como una bala, y Barbosa resistió como un guerrero. Durante unos segundos, parecía que estaba domando la bestia, hasta que el animal lanzó una sacudida hacia adelante. Barbosa salió disparado y al caer, su pie se atoró en la cuerda. El público gritó aterrado. El brasileño estaba siendo arrastrado alrededor de la arena, mientras el toro seguía embistiendo con furia. Los bullfighters hicieron lo imposible para cortar la cuerda, mientras cada segundo parecía eterno. Finalmente lograron liberarlo, pero el cuerpo de Barbosa había sido golpeado repetidas veces contra el suelo. Fue sacado en camilla, visiblemente adolorido, con múltiples lesiones. Ese momento quedó como uno de los más peligrosos en la memoria de los fanáticos, una muestra de cómo en la monta un simple error puede transformarse en un arrastre mortal. Número 3. John Krimber. John Krimber, joven pero ya considerado una promesa del deporte, vivió su propio infierno en una tarde donde se esperaba que brillara. Con apenas segundos en la monta, el toro lanzó un giro repentino que lo descolocó. John cayó de frente y, en lugar de rodar para alejarse, quedó atrapado frente al animal. El toro lo embistió con una violencia brutal, lanzándolo por los aires como si fuera un muñeco. El impacto fue tan fuerte que el público entero gritó al unísono, incapaz de creer lo que estaba viendo. John cayó en seco sobre la espalda y quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron interminables. Los bullfighters arriesgaron todo para desviar al animal mientras los médicos corrían hacia él. Aunque al final logró recuperarse, la imagen de un joven talento siendo destrozado en cuestión de segundos quedó como un recordatorio de lo despiadada que puede ser la monta de toros, incluso para los más prometedores. Número 2. Bonner Bolton. El caso de Bonner Bolton no solo es recordado por el impacto, sino por lo que representó después. Durante un evento, Bolton salió decidido, con la mirada fija, listo para completar una de esas montas que quedarían en la historia. Pero a los pocos segundos el toro lanzó un salto descomunal y lo catapultó por los aires. Bonner aterrizó de cabeza en un ángulo terrible. El público enmudeció al ver cómo quedaba inmóvil, con el cuello torcido. La tensión era insoportable. Los médicos corrieron y confirmaron lo peor. Había sufrido una fractura en la vértebra cervical. Aquel momento fue más que un susto. Fue un punto de inflexión en su vida. Aunque logró sobrevivir, nunca volvió a competir de la misma manera. Más tarde se reinventó como modelo y personalidad pública, pero la caída que lo dejó al borde de la parálisis es uno de los Dios mío más impactantes en la historia de la PBR. Número 1. J.B. Mauney. J.B. Mauney es probablemente el nombre más legendario de la monta de toros moderna. Valiente hasta el extremo, con un estilo salvaje que lo convirtió en ídolo de multitudes. Sin embargo, incluso él protagonizó uno de esos momentos que hicieron temblar a todos los presentes. En plena monta, parecía tener todo bajo control, cuando el toro lanzó una serie de giros brutales. JB se aferró con la fuerza de un guerrero, pero el animal logró desestabilizarlo y lo lanzó directamente hacia el suelo. El impacto fue devastador. El hombro se le dislocó de inmediato y el rostro se torció de dolor. Para empeorar la escena, el toro lo pisó en las costillas antes de ser contenido por los bullfighters. J.B. intentó levantarse, pero no pudo. El público lo observaba con lágrimas y aplausos al mismo tiempo, consciente de que estaba presenciando cómo incluso el más grande podía ser derribado. Esa imagen, la de Mauney inmóvil y retorciéndose de dolor, es uno de los instantes más crudos en toda la historia de la PBR. Estos 20 momentos no son simples caídas o golpes. Son escenas que hicieron que miles de personas gritaran «Dios mío» al unísono. Momentos donde la fragilidad humana quedó expuesta frente a la furia indomable de un toro. Desde Jess Lockwood y Neil Holmes hasta la leyenda J.B. Mauney, cada caso muestra una cara distinta del riesgo. Golpes en la cabeza que dejaron cascos destrozados, arrastres espeluznantes, fracturas que marcaron carreras e incluso lesiones que cambiaron vidas para siempre. La monta de toros no es solo un deporte,
Es un pacto con el peligro. Cada vez que un jinete se sube a la bestia, sabe que puede terminar en la gloria o en el hospital. Estos 20 instantes son recordatorios de lo efímera que puede ser la distancia entre la vida y la muerte dentro de la arena. Al final, lo que une a todos estos hombres no son solo las lesiones o el dolor, sino la valentía. Volver a la arena después de una fractura, enfrentar al toro tras una embestida brutal o reinventarse tras una lesión que terminó con una carrera. Eso es lo que hace que cada uno de estos nombres quede grabado en la historia. Así, cuando alguien diga que la monta de toros es solo un espectáculo, basta recordar estos 20 momentos para comprender que detrás de cada monta hay sudor, sangre y la determinación de hombres dispuestos a arriesgarlo todo por 8 segundos de gloria.